Riley está viviendo un día normal, juega un partido de hockey, va ganando, sus padres la apoyan como siempre, tiene a dos de sus mejores amigas a su lado, parece que va todo perfecto en su vida. Gana el partido y la entrenadora de un muy prestigioso equipo queda impresionada con Riley y sus dos amigas, así que las invita a un campamento exclusivo para las mejores jugadoras de hockey. Las tres niñas emocionadas no pueden esperar a estar ahí. Pero lo que Riley no sabía es que dentro de su cabeza estaba pasando algo más. Parecía que sus emociones estaban en total control. Todo marchaba a la perfección. Pero sin darse cuenta, Alegría una vez más estaba sobreprotegiendo a Riley, borrando fracasos y pensamientos tristes de su cabeza, otra vez privándola de emociones negativas y experiencias con tal de hacer que Riley fuera perfecta y feliz. Pero no solo esto, sino que esa noche mientras Riley dormía se activó una alarma dentro de la mesa de control de las emociones, la pubertad. De repente entran a hacer muchos cambios en la mesa de control, en la cabeza de Riley, empiezan a expandir todo, ya que han llegado nuevas emociones, ansiedad, vergüenza, envidia y aburrimiento. Emociones que ayudarán a Riley a sobrevivir a esta nueva etapa. Pero al principio todo es caos. Riley despierta el día del campamento con emociones nuevas y todas revueltas dentro de su cabeza. No se sabe quién debe liderar, si la ansiedad para poder sobrevivir a la secundaria o la alegría que hasta ese momento de su vida llevaba el control. Hay un desorden dentro de la cabeza de Riley, mientras en su vida le están pasando cosas todo el tiempo. Sus dos mejores amigas se van a otra secundaria, conoce a la mejor jugadora de hockey de la escuela, tiene una presión muy grande encima para poder impresionar a todos jugando. Un día normal en la vida de cualquier adolescente, pero todo esto cambiaría cuando dentro de su cabeza la ansiedad decide tomar el control. Encerrar a sus emociones anteriores para poder preparar a Riley para el futuro, creando una nueva personalidad dentro de ella para encajar en este nuevo mundo al que se enfrenta, sin saber que solamente la está destruyendo por dentro al querer adelantarse a cosas que aún no han pasado. Y mientras ansiedad, vergüenza, envidia y aburrimiento toman el control de la vida de Riley, alegría, tristeza, furia, temor y desagrado se adentran en lo profundo de la mente de Riley para recuperar su antigua personalidad y siga siendo la misma niña buena de siempre. Mientras, Riley tendrá que sobrevivir a una nueva etapa de su vida, donde todo cambió y solamente se está preocupando por no quedarse solo el resto de su secundaria e impresionar a la gente para que no piensen cosas malas de ella. No sé ustedes, pero ¿no sienten que esto ya lo habían visto? O sea, y no me vayan a malinterpretar, me gustó Intensamente 2. Es una película muy buena que toca un tema muy actual, muy común, muy de moda, pero ¿no creen que fue lo mismo que la primera? Sí, miren, alegría desechando pensamientos que hacen sentir mal a Riley. Luego igual alegría adentrándose dentro de la mente de Riley para poder arreglar eso. Para descubrir que lo que está haciendo está mal mientras deja la mesa de control sola con emociones que en su vida han manejado al 100% la vida de Riley, haciendo que esta viva momentos difíciles y desbalanceados que nunca ha vivido. Y al final descubriendo que no debe meterse con los recuerdos y experiencias de Riley porque eso es lo que la forma. Realmente es la misma trama de la primera, pero ejecutada de otra manera. Que vaya ejecución, es muy entretenida. Pero como que Pixar no se la jugó. Dijo, ya probamos esta fórmula, conectamos con el público, nos funcionó, hacemos lo mismo, pero ahora con un tema que está en boca de todos, la ansiedad. Y la verdad es que bravo por Pixar, manejaron el tema muy bien, realmente plasmaron en la pantalla lo que una persona con ansiedad sufre y lo hicieron de una manera en la que puedes entenderlo mejor. Me encantó lo que hicieron con todas esas nuevas emociones, literalmente personificaron a la ansiedad. Y les digo que es un tema muy difícil porque incluso a veces las personas que sufrimos ansiedad ni siquiera podemos explicarle ese sentimiento a alguna otra persona, es muy difícil. Y lo que hicieron ellos prácticamente fue decirte, mira, eso es lo que le pasa a tu cabeza cuando estás sufriendo uno de tus ataques de ansiedad. Es una película que puedes sentir, aparte lo que hacen con la trama, manejando estos dos mundos a la vez y que haya repercusiones dependiendo de lo que pase en uno u otro. Me encanta cómo lo hacen, está todo muy bien conectado. Y les digo, tal cual lo representan de manera gráfica, es tal cual lo sientes tú. Hay días en los que sientes que, voy a usar una palabra muy diseñadora, pero mi mamá la usa mucho. Hay días que sientes en los que tus emociones se van de vacaciones. De repente solo estás triste o no tienes ganas de nada. Hay días que estás insoportable y tal vez solamente es porque tus emociones se están dando en la madre dentro de tu cabeza para hacerte sentir bien a ti. Lo que me lleva al mensaje de la película, que fue: a veces está bien estar mal. Aunque en la película la ansiedad te la presentan como un villano, en cierto punto dices, pues mira, también lo que está haciendo no está tan mal. A veces sí le hace falta un poco de ansiedad a tu vida. Ahora, ya si la controla, ya no va a estar tan bien porque llegamos a extremos a los que no deberíamos de llegar.
Pero una pequeña dosis de ansiedad en tu vida no está mal. Mantener tus emociones en equilibrio, en control, sin dejar que una en específico te domine, hará que vivas tranquilo. De verdad, hicieron un muy buen trabajo con esto. La animación está muy buena, nada que reprocharle a Pixar, saben lo que hacen y el potencial que tienen. Y aunque me encantó la forma en la que abordaron el tema, además también con el tema este de los deportes que a mí me encanta, o sea, si yo no fuera youtuber de cine, estaría jugando básquetbol profesional con los Capitanes de la Ciudad de México. Fue un muy buen acierto y fue muy bien representado la ansiedad en diferentes puntos o en diferentes situaciones de la vida de Riley. Pero lo que sí, de plano, no les voy a perdonar, es la flojera que le metieron a la historia. O sea, duró creo que 1 hora 20 minutos la película. Y aparte que es lo mismo que la primera película. O sea, si no estuvieran las nuevas emociones y los 2 o 3 lugares nuevos que visitaron dentro de la mente de Riley, fácilmente sería la primera película, pero con Riley en una situación diferente. Y me quedé con un poco de mal sabor de boca con eso. Y como les digo, con lo que duró como que 1 hora 20, o sea, casi estaba entrando a la sala de cine y la película ya estaba terminando. Fue como de, métele más. Pixar, tú sabes hacer las cosas, métele más. Se la aventaron muy a la segura su película. Nadie dice que no les funcionó, nadie dice que no conectó con la gente, pero échale más ganitas, un poquito más de imaginación a la historia. Estoy seguro que pueden explorar las emociones humanas de una perspectiva diferente. En conclusión, Intensamente 2 es una película muy segura. Es un producto de calidad para todo público, chicos, grandes, muy grandes. Creo que todo mundo que la vea se puede sentir identificado con todas estas emociones que aparecen dentro de la película. Te entretiene y te mantiene pegado al asiento. Como te digo, te hace sentir todas las emociones que presentan ahí en pantalla. Pero yo sí sigo exigiendo una mejor historia y una más larga. Me gusta ver películas largas, películas bien desarrolladas. Aunque les digo, hasta no les reprocho nada, a mí me gustaría ver una película más larga. Pixar, tú sabes hacer las cosas. Danos innovación, danos algo que, más allá de salir satisfechos, salgamos sorprendidos. Pero bueno, dejas a Pixar en otro video. Mi calificación final para Intensamente 2 es de 8.0. Es buena, la primera es mejor por mucho, sin ninguna duda, pero lo que hicieron con esta segunda entrega también es bueno, no se le puede reprochar nada. Pero lo que a mí en realidad me interesa saber es si tú ya viste esta película. Estoy seguro que ya la viste y si no la has visto tienes que ir a verla. Los cines están a reventar. Las funciones de cine son como 40 funciones por día. Todos están queriendo ver esta película. Es buena, la verdad, está creando mucho hype y creo que más allá de que esté creando mucho hype, puedes conectar con esta película, puedes sentirte identificado y la vas a disfrutar. Si ya la viste, cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Crees que es una copia de la primera? ¿Crees que es muy diferente de la primera? ¿La disfrutaste? ¿No la disfrutaste? Ya sabes, cuéntamelo aquí abajo para que la gente también tenga otra opinión aparte de la mía y decida seguir a verla o no. Y si aún no la has visto, yo te recomendaría que fueras a verla. Es una película para verla en familia o con amigos, con tu novia. La verdad es que es una película, lo que es, una película palomera, divertida, entretenida y con un mensaje bueno y un tema muy bien abordado. La verdad es que vale la pena gastar tu dinero en un boleto de cine para esta película. Y si no, puedes esperarte más fácil que salga en plataformas de streaming. También no es que no te pierdas de nada, no es nada innovador, no es la película del siglo, pero sí es una buena experiencia. Y amigos, antes de terminar este video, wow, gracias. Actualmente, déjenme que de producción me dé el dato. Somos 2167 suscriptores. Wow. Gracias. Lo que estamos creciendo en el canal es demasiado. Los shorts creo que les están gustando mucho. Están teniendo muchas views. Voy a seguir trayendo un short diario, ya saben, como siempre. Ya voy a traer más videos. Lo sigo diciendo desde hace como 4 videos que voy a traer más videos, pero ahora sí ya voy a traer más videos. Ya tengo preparado ahí uno de Babylon, ya tengo preparados varios de series. Se vienen nuevas películas: Late Night with the Devil, El Club de los Vándalos, no me acuerdo, la nueva película de Austin Butler, Deadpool, la nueva película de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Willem Dafoe. Se vienen cositas, se vienen cosotas. Muchas gracias, amigos, por suscribirse, por darle like, por todos sus comentarios. Me alentan a seguir subiendo videos. Yo voy a seguir subiendo videos más largos, más shorts interesantes. Y si tú aún no estás suscrito, te invito a suscribirte. Es gratis, hay datos interesantes, resúmenes, opiniones, recomendaciones y todo. Sígueme en mi Instagram, en mi TikTok, en la página de Facebook la podemos dejar a un ladito. Pero sígueme en Instagram y TikTok. En TikTok subo más shorts, en Instagram subo más cosas de lo que hago todos los días, vida de godín.
Y muchas gracias. La verdad es que gracias por todo el apoyo que están dando. Voy a seguir trayendo más videos. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.